Capítulo 20. Un día en el clan Fénix. Parte 2. Estando en la habitación de Ravel, Issei se quedó parado en la puerta, admirando la belleza de la habitación en la que había una gran y amplia cama con sábanas blancas como la nieve. El suelo era cubierto en su mayoría, por una fina alfombra de tailandesa con un grabado muy bien definido. Una de las paredes de la amplia habitación, era un enorme ropero, el cual tenía 3 separaciones, en el lado izquierdo del ropero contenía varios tipos de calzado desde cómodos a elegantes, en el medio había decenas y decenas de vestidos de todo tipo, simples y ligeros, hasta estrambóticos vestidos con varios detalles que podrían parecer vestidos de novia, y cada uno de estos parecían valer toda una fortuna. En la habitación, la pequeña rubia caminó a un lado de su cama, dejando la caja de caoba que contenía sus piezas malignas, mientras que Issei solo miraba asombrado la habitación, la cual podría costar una fortuna el pasar una sola noche en ella. Ravel abrió la caja, y acomodó sus piezas sobre el tablero ignorando a Issei. Observando cada una de sus piezas, su mirada vagaba entre cada una de las piezas, hasta que sus ojos se detuvieron en una en específico. Mirando con detenimiento, la pieza que emitía ese ligero brillo dorado, era casi hipnótica. Parecía que estaba hecha de un brillante oro. ¿Cómo se lleva a cabo el cambio de piezas? Ravel dio un ligero salto al ver a Issei enfrente de ella, que miraba las piezas malignas sin mucho interés. Recomponiéndose, Ravel pasaba sus manos por el vestido que tenía puesto, acomodándolo y poniéndolo en orden, solo para poner una expresión noble ante el que sería su sirviente a partir de ahora. Tengo que elegir alguna pieza para que sustituya la pieza maligna en tu interior, dijo la Ojiazul, señalando el pecho de Issei, solo para que éste se mirara. En ese momento, la pieza dorada sobre el tablero comenzó a brillar aún más, elevándose hasta estar a la altura del pecho de Issei. Tanto el castaño como Ravel, miraban esto con suma atención y curiosidad al ver cómo la pieza actuaba por voluntad propia, aumentando aún más el brillo. La pieza de mutación estaba a punto de introducirse dentro del pecho de Issei, siendo tomada con rapidez por la pequeña Phoenix. Tomando la pieza con recelo entre sus manos, Ravel estaba aturdida y sorprendida por la reacción que había tenido la pieza más importante y valiosa que tenía, cuando se había acercado a Issei. Issei también había sentido como en su pecho la pieza dentro suyo estaba temblando y moviéndose, pudiendo notar la pieza por primera vez desde que se había convertido en demonio. El rostro de Issei mostraba verdadera sorpresa, tal que no pudo evitar el preguntar a la Ojiazul. Ravel, ¿qué fue eso? Sosteniendo su pecho en donde debería estar la pieza, Issei miraba a Ravel en busca de una respuesta. No lo sé. Insegura del motivo, observaba la pieza en sus manos con miedo de que volviera a salir volando. ¿Por qué mi pieza de reina reaccionó así? Ravel se preguntó en sus pensamientos, ignorante del motivo. Ejem. Es mejor que empecemos con la ceremonia para que te vuelvas mi sirviente. ¿Qué pieza seré? El castaño no podía quitar sus ojos de la pieza que estaba en las manos de Ravel. Al momento que se le había acercado, había sentido cierta conexión con la que era la pieza de reina. Pero con un solo vistazo, supo que era algo muy valioso y tampoco quiso hacerse ilusiones. Serás un peón. Ravel no se tomó un segundo para pensarlo, y tomó un peón del tablero donde descansaban el resto de tus piezas. ¿Un peón? ¿Acaso esperabas otra pieza? Bueno, esperaba conservar la pieza de caballero. Si no fuera por la velocidad de dicha pieza, seguramente estaría muerto. Issei decía eso mientras recordaba las persecuciones casi diarias que tenía con Koneko. ¿Qué importa qué pieza tengas? No participarás en ninguna pelea por algunos años, hasta que yo tenga la suficiente edad para participar en los juegos de clasificación. Si no importa, ¿por qué no me dejas la pieza de caballero? Viendo que el comentario de su sirviente tenía lógica y era bastante persuasivo, se dio por vencida. Dejando el peón sobre el tablero de ajedrez que descansaba en la mesita de noche, tomó la pieza de caballero. Le dijo a Issei que se parara en el medio de la habitación, mientras que Ravel se paró al frente de él, colocando la pieza que tenía en sus manos a sus pies. Unos segundos bastaron para que círculos aparecieran debajo de Issei, Ravel, y la pieza maligna, que dichos círculos eran de color naranja. ¿Cuál era tu nombre? Lista para recitar el hechizo, Ravel fue detenida por un minúsculo detalle que era obligatorio para llevar a cabo el contrato de amo a sirviente, y era el nombre del que sería su nuevo siervo. Issei no sabía si reír o llorar, y solamente se limitó a dar su nombre, pues los últimos acontecimientos de ese día le impedía que se tomase las cosas con gracia. Mi nombre es Gyudo Issei, ¿cuál es el tuyo? Es increíble que no conozcas el nombre de tu ama y rey.
Rabel infló el pecho y señalándose a sí misma, dijo estas palabras con un tono de enojo. Y también es increíble que no conozcas el nombre de a quien vas a volver tu sirviente. Issei solo lo pensó. Aún así, su rostro mostró una linda sonrisa por su propio pensamiento. Jaja, claro que sé tu nombre, lo escuché durante el Reating Game cuando peleaste con Aquino, y bueno, decir que peleaste es un eufemismo. No te burles. Issei no terminó de hablar cuando Rabel lo interrumpió con un grito de claro enojo, en el que sus alas de fuego se habían hecho presetes, pudiendo apreciar cómo la chica rubia se mostraba pálida por los recuerdos de aquel día, que de no ser por su regeneración, tendría marcas de ese desagradable acontecimiento. Intentado calmarse, se abrazaba a sí misma sin que ella se percatara del círculo en el que estaban parados, que se mostraba inestable pareciendo que fuera a romperse o desaparecer en cualquier momento. Ya es suficientemente malo haber sido expulsada del séquito de mi hermano por haber pedido contra ella, como para que ahora te burles de mí. Seguramente estabas festejando cuando no paraba de atacarme, solo porque eliminé a una de tus compañeras, ustedes también lo hicieron. ¿Cuál es la diferencia en que yo elimine a uno de sus compañeros, y que ustedes eliminen a uno mío? Las lágrimas que bajaban por sus mejillas, eran acompañadas por sus gritos de frustración-cólera. No pensaba en burlarme. Incluso me pareció desagradable la forma en la que te atacó Akeno. Y a pesar de que no podías defenderte, aún así te atacó sin piedad. De hecho, me alegré cuando la eliminaron. ¿En serio? Rabel estaba sorprendida por la sorpresita respuesta de su caballero. Por supuesto. Tú eliminaste a Koneko de un solo golpe, a diferencia de cómo lo hicieron contigo. Era una pelea. Está claro que ambos grupos tenían que eliminarse mutuamente. La razón de su enojo era injustificada, y por otro lado, no veo por qué te importó tanto que el bastardo de tu hermano te sacara de su grupo. ¿Acaso no es mejor para ti? Escuchando las palabras de Issei, Rabel quiso defender a su hermano. Pero sabía que no podía, pues él tenía razón, su hermano que hubiera asesinado sus padres, tenía razones para que estuviera furioso con él con toda razón. Nuevamente, el círculo a sus pies volvió a ser inestable por unos breves momentos, antes de que regresara a la normalidad. Ya casi es la cena, hay que apresurarnos a finalizar el contrato. Guardando silencio, desvió la mirada e intentó cambiar el tema, cosa que no pasaría desapercibido por Issei. Antes de eso, deberíamos presentarnos, ¿por qué no me dices tu nombre? ¿No se supone que lo sabías? Es para que empecemos con buen pie, enana, tan difícil es para ti entenderlo. Rabel, escuchando el grito tan abrupto de Issei, se encogió por el susto solo para también devolver el grito. Soy Rabel Fénix, la tercera hija del clan Fénix, uno de los clanes más poderosos y prestigiosos del inframundo, así que, muestra respeto. Ahora Issei fue el que se encogió por el susto que le dio por ver a Rabel enojada. Como usted ordene, Rabel-sama, dijo Issei con sarcasmo, mientras hacía una reverencia un tanto exagerada, cosa que no terminó de entender Rabel, pues esta infló su pecho y cerró sus ojos en superioridad. Así está mejor. Ahora, Gyudo Issei, conviértete en mi fiel sirviente, potrégeme, y sírveme como tu anterior amo, dedicándome tu vida por la eternidad. Con el círculo a sus pies brillando con más intensidad con cada palabra dicha, ninguno de los dos presentes notó que la pieza mutada que descansaba a un lado de la cama, también brillaba y levitaba pocos centímetros por encima del tablero. Eso suena como una propuesta de matrimonio más que un contrato. Issei opinó, no tomándole importancia a la ceremonia, haciendo que Rabel se molestara por eso. Compórtate. Ahora es tu turno, di tu parte. Mi parte. No teniendo la más mínima idea de lo que se refería la rubia frente a él, preguntó con duda en sus palabras. Sí, tu parte del hechizo para completar la ceremonia. No sé si sepas esto, pero fui convertido en demonio hace tan solo un par de semanas, y no es como si se hubieran tomado la molestias de haberme enseñado otra cosa que esquivar golpes. Nuevamente, el castaño recordó cómo Koneko lo perseguía o golpeaba con la excusa de que era un entrenamiento. No solo no tienes un equipo sagrado, sino que tampoco sabes nada con respecto a más magias. Dando un suspiro de cansancio, Rabel no sabía cómo lidiar con su nueva pieza. Deja de recordarme esos inútiles Secret Years, y dime cómo finalizo el estúpido contrato. Solo acepta y listo. ¿Así de simple? Pues, acepto. La pieza maligna que estaba al frente de él, brilló con intensidad para alumbrar toda la habitación, para acto seguido, salir disparada al pecho de Issei. Issei se alarmó al ver la velocidad con la que se acercaba la pieza hacia él.
Cubriéndose con sus brazos, la pieza se introdujo dentro, al mismo tiempo que otra pieza de color carmesí salía de él, sin provocar ningún daño al castaño. En el inframundo, en algún lugar de la mansión Fénix. Con Rías y su séquito. Al momento en que la pieza maligna había salido del cuerpo de Issei, todos los integrantes del grupo Gremory dejaron de sentir la presencia de Issei, sintiendo que el lazo que lo unían a él, había sido cortado. Rías-senpai, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ya no puedo sentir a mi Ise-kun? ¿Por qué no puedo sentir a mi hermano? Lucky, sujetando su pecho, le preguntó el motivo a su rey. Por otro lado, Ars y Katsuo se miraban, sintiendo que una parte de ellos había perdido la conexión con su otro hermano, haciendo que se sintieran sorprendidos, pero no tristes. No te preocupes, Lucky. Issei-kun está bien. La razón por la cual no lo sientes, es porque ya no pertenece a nuestro grupo. Akeno, quien vio la clara preocupación en el rostro de su Kohai, se decidió por explicarle el motivo del vacío que sentía dentro de ella. En el inframundo, Mansión Fénix. Habitación de Ravel. Con Ravel y su séquito. Pocos segundos pasaron para que el brillo que envolvía la habitación, se atenuara. Issei, al percatarse, bajó los brazos que obstaculizaban su vista. Dándose un ligero vistazo, tocaba su cuerpo para buscar algún cambio. ¿Cómo te sientes? Ravel, que veía a su caballero algo aturdido por lo sucedido, le preguntó sobre su estado. ¿Como un objeto en vez de una persona, demonio? ¿Estás bien? Entiendo. Ravel, confirmando el estado de su sirviente, tomó la pieza carmesí del suelo, guardándola en su bolsillo. Sígueme, tenemos que devolver esto a su dueña. Saliendo de su habitación seguida de Issei, caminó hasta la entrada principal, donde se encontraban Sir Zetch junto con Rías y su séquito. Sin saber cómo hablar con la que sería su cuñada a partir de ahora, solo se acercó e hizo una ligera reverencia. Aquí tiene su pieza. Tratando de sonar lo más respetuosa posible, Ravel le extendió la pieza de caballo a Rías, la cual, la tomó y guardó. Gracias, Ravel. Ahora nos retiramos. El rostro de Rías tenía una sonrisa, pero era clara que esta sonrisa no emitía felicidad ni tampoco ninguna emoción. Siendo nada más una sonrisa que se le había enseñado para tratar con otros demonios a los que no le agradaban. ¿Por qué no se quedan a cenar? Después de todo, formaremos lazos familiares en poco tiempo. Estas palabras fueron más por educación que por el verdadero hecho de invitarlos. Rías no pareció habérselo tomado así, pues nada más dio la vuelta y salió de la mansión. Muy amable señorita Ravel, pero supongo que mi hermano no querrá ver a tu hermano hasta el día de la boda. No te lo tomes a mal. Con un rostro neutro, Sir Zetch rechazó dicha invitación. Por supuesto que no, Sir Zetch-sama, comprendo bien cómo se siente. Ambos demonios hicieron una pequeña reverencia, solo para que el Satán carmesí saliera de la mansión. Cuando el demonio salió de la vista de la pequeña Ravel, ésta dio un suspiro. Incómodo. Pensé que terminaría aplastada por su presencia. Ravel no podía evitar ponerse nerviosa cada vez que se paraba al frente de un Mau. El estar cerca de sus padres, no dejaba de ser imponente, pero con los años había logrado acostumbrarse. Ahora el solo estar parada frente a frente con un Mao, era mucho más agotador mentalmente. Ravel, ahora vamos a ir a comer con tus padres, si no estoy equivocado. Así es. Teniendo la duda de la pregunta de Issei, Ravel habló con simpleza, mientras comenzaba a caminar. Bien, no sé cómo es la etiqueta en estas situaciones, dime, ¿tengo que acercarte una silla y servirte de comer? Claro que no, para eso están los sirvientes, solamente siéntate y compórtate. ¿Ahí estará tu hermano? El tono en las palabras de Issei, no tenían un tono amable. No lo creo, no suele cenar con nosotros, ¿por qué lo preguntas? El bastardo mató a mis padres. Así que preferiría no verlo. Issei siseó con desprecio cada palabra que tuviera que ver con Riser. Pues cada vez que su sonrisa arrogante, aparecía en su mente. Sentía ganas de matarlo. Puedes ir a la cocina y comer ahí. No creo que tengas la mínima decencia a la hora de usarlos cubierto, y no quiero verte comer como un perro. Sintiéndose ofendido por la comparación con un perro, bien sabía que sus mejores modales para la gente de clase alta, sería verlo comer como a un bebé. Al llegar al comedor, Issei pudo apreciar cómo se encontraban Lord y Lady Phoenix junto con Rubal, sentados en la gran y amplia mesa. Detrás de ellos, había varios sirvientes. Del lado de Lady Phoenix, una decena de mayordomos guapos y jóvenes, mientras que del lado de Lord Phoenix, habían una decena de sirvientas jóvenes de distintas apariencias y tamaños. ¿Por qué tardaste tanto, cariño? La primera en hablar, fue la madre de Ravel, que fue la primera que la vio llegar.
La ceremonia para conseguir a mi nuevo sirviente tardó un poco, y tuve que devolverle la pieza a la hermana de Sir Zech. Otra vez, felicidades por tener a tu primer sirviente. Madre, no deberías festejar la mediocridad de mi hermana, que su primer esclavo sea un demonio de clase baja sin nada que lo haga ser útil a nuestro clan. Issei, escuchando todo lo que decía Rubal de él, lo molestó de gran manera, pero lo que más le molestaba, era que no se cortaba a la hora de insultar a su hermana. Aunque no pudo ni intentar defenderla antes de que la hermosa mujer que parecía ser la madre de Rabel la defendiera. En ese caso, tendría que felicitarla porque entre sus piezas tiene una Evil Piz mutada. ¿Cómo has dicho, madre? Rubal saltó de su silla. Apoyándose en la mesa, miró a su madre con sorpresa, creyendo que había escuchado mal. Fue como escuchaste. Tu hermana consiguió una pieza mutada. Mirando con incredulidad a su hermana, en su mente no logra concebir que su hermana menor hubiera conseguido una pieza mutada, y que ella no hubiera conseguido obtener por lo menos un peón. ¿Y qué pieza fue la que consiguió mutada? La matriarca de los Fénix sonrió calmada y lo dijo. Su pieza mutada resultó ser la reina. Rubal chasqueó la lengua y maldijo a su hermana por lo bajo. El mero hecho de tener una pieza mutada ya ponía a los ancianos del inframundo de su lado. Claro que no solo por tener una pieza mutada, todo se te daría en bandeja de plata, pero era algo a considerar. Al principio Issei trató de retirarse del comedor con la excusa de que no quería molestarlos con su presencia, pero Lady Phoenix no se lo permitió, alegando que al ser perteneciente al séquito de su hija, no sería molesta su presencia, y que era más que bienvenido en su mesa. Rabel también intentó ayudar a Issei para que se pudiera retirar, pero todos estos intentos fueron inútiles. No teniendo más opción, Issei terminó por sentarse con ellos. Para él, la cena de ese día había sido la más incómoda que había tenido en toda su corta vida. Teniendo que esforzarse con sus modales, terminó haciendo que estuviera rígido, solo para que lo que alcanzó a comer le supiera a vómito. Comida rara y exótica, había desde caracoles hasta caviar, entre un par de cosas más que logró reconocer. Aún así, el haberse enojado de gran manera antes, le había generado mucha hambre, que si se lo hubiera preguntado, no se lo pensaría dos veces, y vendería su alma por una hamburguesa con doble queso, o una pizza. Mirando a los miembros del clan, el silencio en la mesa solo era roto por el ruido de los cubiertos chocando entre sí. Comiendo elegantemente con una fluidez en cada uno de sus movimientos, mirando a Rubal, podía ver cómo cada cierto tiempo le enviaba miradas de odio a Rabel, la cual aparentaba no verlo, mientras comía con normalidad esa comida con un sabor asqueroso. Las sirvientas y mayordomos detrás y delante de ellos, apenas podían ser notados por el hecho de que podía verlos, pues ninguno de ellos emitía algún ruido. Madre, quería preguntarte algo. ¿Qué sucede, cariño? ¿Por qué aceptaron darme mis piezas malignas? ¿Acaso no soy muy joven todavía? Tu hermano nos convenció con que era tiempo para que aprendieras cómo tratar con tus sirvientes, y que te ayudaría a futuro. Tras las palabras de su madre, Rabel se mostró afectada. Aún no concebía la idea de que hubiera sido expulsada del grupo de su hermano. Después de la incómoda y asquerosa comida que había tenido, me retiro con Rabel, siguiéndola de cerca. Me guió hasta una habitación al lado de la suya, diciéndome que esta sería mi habitación a partir de ahora.